Hacemos este corte para que reflexionemos sobre la oración de entrada y recibamos la enseñanza con un corazón sencillo. Vamos a estar tocando lo de las bienaventuranzas. El día de hoy estaremos en el capítulo 5 de Mateo y iniciaremos con el versículo 6. Leemos en la Sagrada Escritura: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El día miércoles hablábamos de que el mensaje que el Señor trae al pueblo de Israel es un mensaje que está en dos dimensiones. Una, les está hablando fundamentado en lo que había sido revelado al pueblo de Israel a través de Moisés, de los reyes y los profetas. Les está hablando para su necesidad inmediata, pero también está trayendo el mensaje espiritual que después de alguna manera haría tan particular a la iglesia de todo lo que la ley había enseñado para que los hombres fueran justos. Ahora el Señor les está presentando una revelación espiritual de lo que ellos habían recibido anteriormente. Por eso dice: los que tienen hambre y sed de justicia. En ese momento, cualquiera que lo escuchase, inmediatamente tenía una referencia lo que estaba aconteciendo para el pueblo judío bajo el yugo y la sumisión del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía dominado todas las actividades que realizaba el pueblo judío, le cobraba impuesto por todas las cosas que hacía, aún por el hijo que nacía tenía que pagar un impuesto, y dependiendo de si era varón o si era hembra, era el monto del impuesto que tenía que pagar. Si usaba un camino, tenía que transitar mercancías en ese camino, tenía que pagar un impuesto. De tal manera que la mitad de lo que podía recibir o ganar un trabajador, un empleado, un comerciante judío, iba a las manos del Imperio Romano. Y ellos consideraban esto como una injusticia, que lo era, y la otra de un abandono de parte de Dios para con ellos, considerando las promesas que habían recibido de los profetas. Sin embargo, el Señor está hablando no de la justicia de los hombres, porque precisamente lo que vino es a vencer el mundo. Él está hablando de lo que ratificaría en el capítulo 6 de Mateo, ¿verdad? En la que dice, en la porción, capítulo 6, versículo 33. Ahí aclara de esta porción de: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y de qué justicia debemos tener hambre y sed? De la que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, lo que debemos de tener nosotros es de hambre y sed de justicia, pero no del mundo. No que los gobernantes del mundo cambien las leyes, cambien los programas de asistencia social,
cambien los programas de cooperación o de promoción. No es ahí donde se está refiriendo, sino que está hablando de la justicia de Dios. Y si Él nos ha prometido que si nosotros buscamos el reino de Dios, obviamente, ¿no? Si preguntásemos dónde está el reino, pues el reino está donde está el rey, ¿verdad? Entonces busquemos al rey y encontraremos el reino de Dios. Y su justicia es la voluntad manifiesta de Dios para con nosotros, de lo que debemos de cumplir, de lo que debemos obedecer. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es todo aquello que nos ha mandado hacer, por ejemplo, ir y hacer discípulos. Ahí hay un mandamiento. Hacer discípulos es cumplir la justicia de Dios y de predicar a todas las criaturas. Ese es una porción de los mandatos del Señor Jesús y consecuentemente cumplirlo es cumplir su justicia. Ama a tus enemigos, perdona a los que te ofenden. Son mandamientos que nosotros debemos de cumplir para estar en la justicia de Dios. Entonces, hambre y sed de justicia prácticamente es que tengamos nosotros como prioridad, en lugar de estar buscando las cuestiones materiales para saciarnos, lo cual ya está prometido y estará sobre nuestra mesa y estará en nuestras casas. Debemos de buscar ahora la otra dimensión, la dimensión del Espíritu. Ahora debemos de buscar el cumplimiento de la palabra de Dios. A esa hambre y a esa sed de justicia a la que se está refiriendo esta porción de Mateo capítulo 5 en las bienaventuranzas. Y nos está diciendo que seremos saciados. Amén. ¿Saciados en qué? Bien, Él dice que si nosotros vivimos en su justicia, todas las cosas serán añadidas. Entonces nos está diciendo que no habrá carencia, nos está diciendo que no habrá ausencia de las cosas necesarias para vivir sobria y dignamente. Eso nos los está ya garantizando. Pero ¿acaso no lo que busca nuestra alma es la paz? Amén. ¿No lo que busca nuestro espíritu es el gozo en Cristo Jesús? También eso, mis amados, a través del hambre y justicia de cumplir su bendita palabra, en donde están consignados sus mandamientos, sus instrucciones, sus ordenanzas, de esta manera nosotros estaremos siendo siempre lo correcto, lo adecuado, lo que nos pone en paz con Dios y con los hombres. Romanos 5, mis amados, nos dice con claridad esta porción de la justicia. Si me acompañan, por favor, a Romanos 5, tendremos así, dice, justificados pues. O sea, nosotros ya estamos viviendo en la justicia de Dios. Y fuimos reconciliados a través de vivir ya dentro de su justicia. Y aquí dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo nos justifica delante del Padre. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto de justificación? Bueno, es que nosotros estamos sin pecado. Estamos correctamente
justamente delante del Padre. Obviamente eso lo hace la sangre poderosa del Señor Jesucristo. Y ahí ya estamos ahora en justicia y ahora tenemos que vivir en la justicia. O sea, venimos al Señor Jesucristo y en ese momento su preciosa sangre que pagó por nuestros pecados hace que sea borrado todo nuestro expediente, nuestra vieja forma de vivir, y nosotros estamos limpios. El juez nos absuelve y ahora debemos de vivir con el hambre y con la sed de vivir en esa justicia. Y eso es posible porque ahora conocemos el Evangelio, porque ahora conocemos los mandamientos del Señor Jesucristo, ahora conocemos la voluntad del Padre, y esto nos permite poder vivir en su justicia, pero debemos de anhelarlo. Por eso dice, los que tienen hambre y sed de justicia. Amén. Por ejemplo, si nosotros nos quedamos en la dimensión natural pensando que es que deberían de cambiar las leyes de los hombres, debería de ser diferente, debería de ser más justo. Sí, pero esa es justicia de los hombres. La justicia de Dios es muy clara. El fundamento de toda la obra del reino de los cielos está fundamentado en el amor. Entonces, uno de los primeros ingredientes que debe de tener toda obra que querramos hacer nosotros es una obra en amor. Eso nos va a llevar a la justicia. ¿Acaso fue justo lo que le hicieron al Señor Jesús? Diríamos, no fue justo, porque Él no había pecado, pero Él había venido como el Cordero inmolado. Entonces sobre de Él estaba cayendo el precio de tu pecado y el precio de mi pecado. No era la justicia de los hombres la que se estaba llevando a cabo, sino era la justicia delante del Padre que requería que todos nosotros pecadores teníamos que pagar una condena o una pena por la forma en que habíamos vivido equivocadamente. Entonces el Señor Jesús vino y Él fue la justicia del Padre. En Él se cumplió plenamente la demanda que el juez de todo lo creado exigía por el pecado de los hombres. Por eso es que somos justificados en Cristo Jesús. Entonces, de esta manera, mis amados, ¿cómo debemos de vivir para que esa bienaventuranza de ser saciados en la justicia de Dios es precisamente la paz? Es precisamente lo que dice Romanos 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, en el versículo 8 de Romanos 5 nos dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, injustos, Cristo murió por nosotros. Ahora, mucho más estando ya justificados en su sangre de Jesús, por Él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira. Amén. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por la vida de su Hijo. Amén. Entonces aquí nos está hablando Romanos 5 de cómo alcanzamos la justificación. Eso es cuando venimos a Cristo Jesús, mis amados. Pero debemos permanecer en Cristo Jesús. Y eso es ya la vida cotidiana. El hacer, el creer, el servir, el ofrendar,
todo eso, mis amados, nos va manteniendo en el camino de la justicia. Y eso es lo que nos va a permitir, como dice, ser saciados en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. O sea, la plenitud de la saciedad de todo cuanto necesitemos estará garantizado si nosotros vivimos en la justicia de Dios, anhelándolo como si fuera comida, como si fuera la bebida. ¿Recuerda usted una porción donde el Señor Jesús en Juan capítulo 6 le dice a sus seguidores, tienen que comer de mi cuerpo y beber de mi sangre? Aquí está usando los dos mismos términos. En Mateo capítulo 5 dice, los que tienen hambre y sed de justicia. Aleluya. Entonces, ¿cómo nos mantendremos en hambre y sed de justicia? Comiendo y bebiendo del verbo, de la bendita y santa palabra, del Evangelio, de las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, Judas, Santiago, lo que el Espíritu Santo reveló para que nosotros viviéramos bajo la cobertura del nuevo pacto, del pacto de la gracia. En ese pacto de la gracia, mi hermano, lo único que tenemos que es anhelar la presencia del Espíritu Santo para que Él nos ayude a poder mantenernos en la justicia, o sea, cumpliendo la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a hablar del versículo 7. El versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué nos está? En otra porción el Señor nos dice, misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia es el amor que hay en nuestros corazones en acción. No es como mantener, yo amo mucho a mis hermanos, yo amo a todos, como dice el apóstol, Santiago, y dice, ¿de qué sirve que llegue a vosotros un hermano vuestro, les cuenta su necesidad, y ustedes le dicen, sí, mi hermano, vamos a orar por ti, y luego lo despiden, sin darle nada para calmar su necesidad? La misericordia aterriza continuamente. Cierto es que para obrar en misericordia puede ser desde una palabra de consuelo, inclusive puede ser una palabra de exhorto y edificación, pero generalmente la misericordia cumple la función de cubrir una necesidad. Y nosotros debemos de estar dispuestos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la palabra dice en una porción, el que presta y da al pobre, amén, Dios le paga en persona. Tira el misericordioso, dice, puede tirar su pan sobre las aguas y mucho tiempo después lo recogerá. La misericordia es tan extraordinaria de que trasciende generaciones. Muchas veces la misericordia que obran los padres lo heredan los hijos y aún hasta los nietos. Y el Señor dice, todos los que me aman y cumplen mis mandamientos, yo los bendeciré hasta 1000 generaciones. La misericordia tiene otra característica muy especial. A todos los hijos de Dios, cuando hacen misericordia, reciben un gozo muy particular en su espíritu. ¿Siente usted que ha sido solidario
que está comprometido con sus hermanos, con toda la iglesia, y en usted hay un particular sentimiento en su interior. La misericordia trae consigo bendición abundante. ¿Acaso, y ahí viene la parte, no hemos recibido nosotros la misericordia de Dios? ¿No ha sido dado para nuestra salvación al Señor Jesús como expiación? ¿No fue por la misericordia que Él dejó su condición de ser igual a Dios para venir en semejanza de hombre? ¿Acaso no estamos recibiendo misericordia con la presencia continua del Espíritu Santo en la tierra? Por eso no hay manera que nosotros podamos decir que hemos hecho algo más de lo que Dios hace por nosotros. De tal manera, pues, mi hermano, que yo le recomiendo que usted sea una persona de mano extendida. No retenga más de lo que debe, porque nada nos hemos de llevar. Y segundo, porque los tesoros en el cielo se aperturan con obras de misericordia. Entonces aprovechemos. Nosotros somos misericordiosos con nuestros hermanos. El cielo, a través de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus recursos, será misericordioso con nosotros. Por eso dice que seremos saciados, por eso dice que nada nos faltará, por eso dice que de Él, de su plenitud, tomamos gracia sobre gracia. Vamos a hablar del versículo 8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta porción se repetirá después, como se repitió, como se escribió en un salmo por David, en el Salmo 24:4, está ya profetizado por David. Salmo 24:4, por favor, si me quiere usted acompañar. Y tenemos la palabra escrita que dice así. Voy a leerles desde el versículo 1. De Jehová es, de Jesús es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Usted y yo, amados, somos del Señor, porque Él la fundó sobre los mares, Él la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios. Amén. Entonces, esta es la porción de los de limpio corazón. Los que no han elevado, dice, su pensamiento a cosas vanas. Podríamos decir también los que no se han sentado en sillas de escarnecedores. Los que no se han confabulado ni conspirado contra Dios y contra su ungido. Los que solamente piensan en el bien de los demás, movidos por amor. En su corazón, mi hermano, no hay ventaja. En su corazón no hay amargura. En su corazón no hay falta de perdón. No hay avaricia, no hay codicia. No hay orgullo. Amén. Ese es un limpio corazón. Un corazón que ya está restaurado.
Un corazón que el Señor, a través de su Santo Espíritu, llegamos todos quebrantados de corazón delante del Señor, mis amados, porque hemos sido fragmentados por todo lo que hemos pasado en el mundo, por los engaños, por las traiciones, nos han defraudado, han abusado de nuestra buena fe, de nuestra disposición, y todo eso fragmentó nuestro corazón. Cuando venimos al Señor, empieza a armar nuestro corazón y lo va limpiando. Amén. Cuando ya ha hecho Él su obra, nuestro corazón es limpio. Ya no tenemos temor de malas noticias, ya no tenemos temor de que los hombres nos fallen, porque sabemos que el hombre no puede, aun cuando tenga la mayor voluntad de poder cumplir sus promesas. Ahora sabemos que las circunstancias de la vida hacen que haya abundancia y que haya escasez. Todo eso ya nos los enseñó la palabra. Ya preparó nuestro espíritu y ha ordenado y limpiado nuestro corazón. Por eso anteriormente empezó con pobres en espíritu, porque es el Espíritu Santo el que va a restaurar todas las cosas. Amén. Después continuó diciéndonos que no importa que lleguemos abatidos, que lleguemos llorosos delante de Él, porque Él nos va a consolar. Después de que el Espíritu Santo llega a nuestra vida, llega el consuelo. Por eso dice, ellos recibirán consolación. ¿Acaso el Espíritu Santo no es el consolador? Os enviaré otro consolador. Entonces, en la segunda bienaventuranza, amén, ya está obrando el Espíritu Santo. Los mansos, ¿por qué los mansos? Porque nosotros creemos que todo lo que Dios da es bueno, que en Él solamente hay justicia, bondad y amor. Consecuentemente, yo recibo lo que esté aconteciendo, sabiendo que si es una prueba, va a servir para que yo sea prosperado. Si estoy entrando al horno, es porque voy a salir con una fe probada. Si hay alguna tribulación, es porque tal vez me está mostrando que hay una flaqueza, una debilidad o una concupiscencia en mí que es necesario que sea desalojada de nuestro espíritu y de nuestra alma. Y entonces ya podemos vivir en la justicia de Dios. La misericordia es algo natural en los hijos de Dios. Los de limpio corazón son aquellos que siempre están con la disposición de la oración. Los intercesores tienen que ser de limpio corazón. Los que oran tienen que ser de limpio corazón. Amén. ¿Para qué? Para que no hagamos una oración continua solo para nosotros, para la casa, para la familia. Amén. Sino que nuestra oración se extienda para la necesidad de los otros, como en estos momentos que hay tantos hogares que necesitamos meterlos en la cobertura de oración para que Dios, en su infinita gracia, obre en ellos y le conozcan. Tal vez muchas de nuestras oraciones en estos momentos, aún los del limpio corazón, estén orando porque no falte la comida en la casa de los que no conocen al Señor Jesús, los que están todavía en tinieblas. Y eso es bueno, claro que sí es bueno. Pero lo más extraordinario, si algo tiene un valor pues, realmente que no puede calcularse, es que Cristo entre a sus corazones. Entonces súmele a sus oraciones de cosas naturales la aceptación en su corazón de nuestro Señor Jesucristo,
para que ellos también sean limpiados en su corazón y puedan ver a Dios. Amados, hay una cosa importante. Uno de limpio corazón es un hombre, es un creyente que está en santidad. En Romanos capítulo 12 nos dice que sin santidad, dice, buscad la paz con todos los hombres, la primera condición. Y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces aquí estamos leyendo en Mateo 5, versículo 8, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, el de limpio corazón es alguien que está viviendo en santidad. Amén. En obediencia, en amor, misericordioso, cumpliendo la justicia y en obediencia. Todo eso incluye la santidad. Entonces, bienaventurados aquellos que viven en santidad, que tienen limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién es un pacificador? Alguien que llama a reconciliación. El Señor Jesús es pacificador, claro. Es el pacificador por excelencia, porque Él nos reconcilió siendo enemigos con Dios. Amén. Según lo leímos en Romanos 5:1, el Señor Jesús nos volvió a reconciliar con el Padre. Nos justificó con el Padre y nos reconcilió. Él hizo una obra de pacificación. Amén. Igual nosotros, mis amados, por eso debemos de huir de la contienda. Por eso nosotros no nos podemos sumar a ningún movimiento, a ninguna organización, a ninguna confabulación que lo que trata es de crear conflicto entre los hombres. Nosotros somos pacificadores. Nosotros trataremos a través del amor, de la misericordia y de la justicia resolver todas las cosas. Y ahí nosotros llevaremos ese mensaje de paz. Todas las almas de los seres humanos necesitan vivir en paz. Amén. Lo desean, lo anhelan y a veces lo buscan con los recursos humanos y es lo que vemos alrededor del mundo, como hay tantos movimientos ciudadanos que lo que quieren es encontrar un refugio, resolver algunas cosas porque su alma está inquieta, porque su alma está en desasosiego, porque su alma está en inquietud y lo que quieren es vivir en paz. Y nosotros sabemos cómo vivir en paz. Se nos ha enseñado vivir en paz. Entonces, nosotros somos pacificadores. Entonces, la gente, ¿cómo nos va a llamar, mis amados? Hijos de Dios. En la parte de Juan, capítulo 10, versículo 10, muy conocido por todos nosotros, dice, el enemigo, el Satanás, el ladrón, solo viene a ¿qué? A robar, a matar y a destruir. Eso es totalmente en contra de la paz. Por eso es que el mundo vive en un conflicto permanente, porque el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de todos los que están en tinieblas y ellos quieren robar, matar y destruir, pensando que a través del poder, de la fuerza, de la posesión de las riquezas pueden dominar a los demás. El Señor dice, pero yo he venido a darles vida. Amén. Lo opuesto a lo que el enemigo hace. El enemigo viene a matar, a destruir. El Señor Jesús vino a darnos vida
y otra vez a volver a edificar la casa de Dios. De tal manera, mis amados, que una de las características es ser pacificador. Por eso, donde hay paz, ¿acaso habrá contienda en una casa? Siguen las discusiones matrimoniales, sigue la forma áspera y grosera de tratar a los hijos, sigue ese desapego y ese desamor de los hijos para los padres, entonces no hay paz. Entonces no está Cristo en esa casa. Y por lo tanto, la gente, amados, si usted recuerda, cuando nosotros por alguna razón de alguna debilidad de nuestro carácter o alguna circunstancia que estemos pasando muy particular, actuamos de una manera equivocada, sobre todo con violencia verbal, lo primero que nos dicen los que no conocen el Evangelio, nos dicen, y eso que éste dice que es cristiano. ¿Por qué? Porque la característica de un hijo de Dios es ser manso, humilde, amén, y vivir en la paz que Dios nos ha dado. Ahora bien, ya lo entendimos, tenemos que dominar nuestro carácter. Tenemos que controlar nuestros impulsos y tenemos que subordinar nuestros deseos y nuestras pasiones a la dirección del Espíritu. Y eso nos va a ser un pacificador. Y lo busquemos, mis amados, para que no vituperemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 10 nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Amén. Voy a leerles, mis amados, para que usted vea a qué se refiere esta porción. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a entender de qué persecución está hablando ahí Mateo. Dice, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Amén. Este es la persecución. El testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Amén. Entonces Juan está en la isla de Patmos, está prisionero. ¿Por qué? Por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Amén. Entonces vemos el versículo 9 de Apocalipsis 1 y dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Amén. Entonces, esto es la persecución, mis amados. ¿Por qué? Porque llegará el momento, ahorita no lo es, en que la palabra sea perseguida, en que traten de impedir que se cumpla toda justicia. Amén. Entonces, nosotros en ese momento seremos abundados. Por ejemplo, escuchamos mucho
acá en Chiapas sobre todo, la constante lucha que tienen nuestros hermanos en las zonas indígenas, en donde se convierten al Evangelio del Señor Jesús, y los que conservan la fe tradicional romana, pues entran en conflicto con ellos, porque son mayoría, y porque consideran que están vulnerando tradiciones y costumbres de tantos siglos. Y como la tradición lo que cree es que está en lo cierto porque tiene mucho tiempo de edad, ¿verdad? Aunque el error es el que más persiste, más que la verdad. Entonces ellos están siendo, amados, perseguidos. A ellos les corresponde el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ciertamente han sido echados fuera, han sido alejados de su comunidad, han perdido, o por lo pronto los han despojado de sus parcelas, de sus casas, y entonces inmediatamente nos angustia nuestro corazón, ¿verdad? Correcto es, mi hermano, porque hay que sufrir por los demás, pero no solamente como un remordimiento de conciencia, que es lo que ha sido la mayor parte hasta ahora, sino que debemos de obrar en consecuencia, tratando de que ellos encuentren un lugar de paz. ¿Por qué? Porque de esa manera, con lo que ellos han sufrido, habiéndose mantenido ellos en la verdad, ahora ellos serán reino, amén, de ellos será el reino de los cielos. ¿Acaso perdieron, mis amados? No, por supuesto que no, porque ahora el galardón está más cerca de ellos. Que usted y yo no lo tenemos tan cerca como lo tienen todos los que alrededor del mundo son perseguidos por causa de la justicia. Por eso no es lo que los ojos del hombre ven. Es clarísimo el Evangelio, mi hermano, en el sentido de qué es lo que nosotros debemos de entender. Por eso nos repite el Señor en Juan capítulo 17, si vosotros no sois del mundo, no vean las cosas como lo ven los del mundo. No se afanen por aquellas cosas que el mundo invierte su tiempo, su trabajo, su inteligencia, por cosas que son vanas y pasajeras. Pablo dice con toda claridad, mi hermano, ciertamente nada trajimos y ciertamente nada nos llevaremos. Yo estoy habituado y capacitado para vivir en abundancia y para vivir en la escasez, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Entonces, mis amados, la misericordia debe extenderse, la misericordia debe mostrarse y debemos hacer nuestra forma de vida una vida en paz. Esto es lo que nos pide el Señor. Cuando leemos las bienaventuranzas, ¿no?, por primera vez, todos decimos, no, ¿quién va a poder cumplir esto? Claro, como traemos todavía recuerdos y reminiscencias de nuestra vida mundana, vemos esto como una obra casi imposible, pero después somos bautizados por el Señor Jesús con su Santo Espíritu y entonces vemos que no somos nosotros los que vamos a transformar nuestro carácter, que no somos nosotros los que vamos a ser movidos a santidad, sino que es el Espíritu Santo en nosotros el que va haciendo la obra. Él nos va guiando
Como dice, nos guiará a toda verdad. Él es el que nos irá conduciendo con el poder que Él tiene, poder de convencimiento, mi hermano. No nos forza, no nos va a forzar nunca, pero sí nos va a convencer. Amén. Dice que Él, estoy leyendo Juan 16, mis amados, en el versículo 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, en el cielo, por supuesto, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Y entonces, mis amados, vemos que el Espíritu Santo nos va a estar conduciendo. Vemos que el Espíritu Santo también, tomando una porción del versículo 14, dice que Él nos conducirá, mi hermano. En el 14:26 dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. La paz os dejo, para que nos hagamos pacificadores. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Así que no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Amén. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo es el recurso que el Padre nos ha enviado a petición y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Para qué? Para que podamos recibir todas las bienaventuranzas. Amén. Para que nosotros seamos bendecidos sobreabundantemente. Ya lo somos con todas las bendiciones celestiales en Cristo Jesús. Amén. Ahora necesitamos que esas bendiciones celestiales se manifiesten en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida natural. Amén. Y voy a concluir la enseñanza sobre una porción que es prudente que conozcamos. El Señor Jesús dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras, o sea, milagros, maravillas y prodigios, que ningún otro ha hecho, ellos no tendrían pecado. Pero ahora han visto, amén, que el poder de Dios estaba en él, y me han aborrecido a mí, y han aborrecido a mi Padre. Amén. ¿Qué cosa es aborrecer? Hacer a un lado, rechazar, no aceptar que nos hablen de eso. Hay temas, asuntos que la gente no quiere tratar, que las aborrece. Hay muchos que por la forma en que la vida ha tratado, no quieren saber nada del amor. Consecuentemente no quieren saber nada de Jesucristo. Pero no es porque sea esa una condición natural. Eso es el resultado de la obra que Satanás ha hecho en la vida de todos los seres humanos en la tierra. Él lo que hace es que nosotros vivamos en amargura,
porque nos trataron mal, porque nos rechazaron, porque hicieron excepción de personas, sobre todo entre los hermanos, que son más beneficiados unos que otros, o son más tolerados y amados unos que otros, y eso lastima nuestro corazón. Matrimonios que se han deshecho, confianzas que se han destruido, pero no es porque haya la intención natural en el hombre o en la mujer, sino que son formas de comportamiento implantadas por toda la estructura del mundo, por todos los rudimentos del mundo, por las fábulas, por las filosofías, por los dogmas. Y entonces, mis amados, no queremos saber nada, queremos vivir una religión. Sí, yo soy tal cosa, muchos declaran que son de tal fe y no la conocen, ni siquiera saben en qué está fundamentada su fe, nunca la practican, pero cuando ya se tiene un encuentro con la verdad, entonces ahí, mis amados, los espíritus toman decisiones, o rechazan, aborrecen la palabra de verdad, o la toman y la aman, y la hacen suya. Y el que ha hecho suyo una cosa, mis amados, lo usa todo el tiempo. Por eso es que nadie puede decir que recibió a Cristo Jesús en su corazón. Nadie puede decir que Jesús es su Señor y su Rey si no vive haciendo la justicia, cumpliendo sus mandamientos y su voluntad todo el tiempo. Si así lo hiciéramos, que yo confío que así va a ser, porque este tiempo ha sido un tiempo en el que todos hemos sido tratados, hemos sido metidos, mi hermano, a un proceso muy intenso de pensar por qué las cosas están como están, de lo que va a suceder, de lo que va a venir todavía. Y en todas estas preguntas que usted se hace, amado y amada que me está escuchando, siempre brilla el nombre de Jesucristo. Aunque pareciera que está muy oscuro el futuro, nosotros sabemos que estamos en la luz. Y no somos, amados, no somos como aquel tamo que arrebata el viento y lo lleva como las ondas de la mar de un lado para otro. Nosotros somos de un pensamiento. A nosotros ya nos alumbró la luz del Evangelio. Y por eso podemos decir, creo, amo y confío en Jesucristo. Él es mi galardón. Él es mi adarga y Él es mi verdad. Él es mi castillo, Él es la roca sobre la que yo estoy parado. Y aunque vengan circunstancias y vengan vientos, aunque venga el enemigo como río, el Espíritu levantará bandera de victoria. Cumplamos, mis amados, los preceptos de las bienaventuranzas y recibiremos una bendición tan grande que querremos compartirlo con los demás. En el nombre de Jesús, sean bendecidos esta mañana y quedan invitados para el próximo miércoles. Amén. En que trataremos un tema de victoria para los redimidos en Cristo Jesús. El Señor los guarde, los bendiga, los que se sumaron el día de hoy, ¿verdad? Los bendecimos, los declaramos sobre su casa, amén, de que el Señor va a extender su brazo de sanidad, su brazo de provisión, su brazo, mi amado,
de bendición y de fuerza y poder, Él lo estará extendiendo sobre nosotros. Nosotros tenemos como tuvo el pueblo de Israel, mis amados, y aún más, aún más. Ellos tuvieron la sombra y tuvieron la columna de fuego. Usted tiene al Espíritu Santo en usted y la promesa del Señor Jesús, que no se apartará de nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Alberto Gómez y tu amada esposa Débora y Juanito, benditos sean mis hijos. Jesús Beltrán del Río y familia. Amén. Que el Señor pronto haga esa obra. Clamamos al Señor, pedimos su misericordia abundante para que pronto esté reunida esa hermosa familia. Amén. Lady Christian, con Luis Carlito y toda la familia también. Que el Señor me los guarde y sigan creciendo en el temor de Dios. Carolina Velázquez, allá en Berriozábal, bendito sea todo con toda la familia, con Roberto y Raúl. Amén. Que haya sido de bendición la palabra. Liliana Calderón, con todos los que se reúnen en tu casa, Liliana, en esa casa de oración, benditos sean en el nombre de Jesús. Hermano Manasés, que está usted con nosotros en el Espíritu todo el tiempo. Sabdi Masa, el Señor te guarde, mi hijo prospere. Cecilia Ramos Velasco, también que en esa casa se esté preparando la llegada del bendito Señor Jesucristo para que establezca reino, señorío y vivan en paz. De la misma manera, a María de Lourdes Barrera y Lupita y los que estén reunidos en la casa, que el Señor me la guarde, la prospere y que crezca usted en fe para que sea un testimonio viviente de lo que Dios hace con los que creen en Él. Hermana Guadalupe Rodelo, yo la bendigo en el nombre de Jesús, junto con mi amada esposa, la pastora Anita, y que la casa abunde en paz. Mariel, que el Señor te guarde, te bendiga y te prospere. Mari Urbina Centeno también, con toda la familia, con todos los que estén escuchando, que el Señor hoy haya hecho una obra en ti, Mari, en tu sanidad del cuerpo y tu sanidad del alma, y que haya avivado tu espíritu para ver la luz. Seamos pacificadores, nos dice el Señor. Carmen Selvas, bienvenida, Carmen Selvas. Ojalá la palabra haya bendecido su vida y le llene de esperanza. Luis Enrique Mendoza, Arias y la familia allá en Berriozábal también. Luis Enrique, mi hijo, bendición, que les llene esta palabra y los anime a que practiquemos la única fe que hace que las montañas se aparten de nosotros, la fe en Jesucristo. Teresa Villanueva, bien, Teresa Villanueva, sí, bendito sea el Señor. Teresa Villanueva, bendiciones a su casa. Amén. Su esposo también y la familia, si está ahí reunida, que el Señor los alcance, que el Señor abunde, que el Señor fortalezca. Lidia, Trinidad y familia. Amén. A todos los niños, aquí estoy cuidando yo de Carlitos, así que usted cuide de los niños. Amén. Alex Moreno, Gladys, los jovencitos, bendiciones. Está también ahí la abuelita. Amén. Un saludo muy cordial. Y a la hermana Oralia también, si está con ustedes oyendo esta prédica. Bendiciones. Pronto, pronto, pronto nos veremos personalmente y nos bendeciremos mutuamente. Marianita Silva, mi hija, bendiciones a ti, a la niña y a tu amado esposo. Amén. Que el Señor les dé paz y sobre todo alumbre su entendimiento. A Miriam Montoya Hernández también, a Miriam Montoya, la bendecimos en unión de la pastora de Casa Oración Puerta del Cielo y son invitados para el próximo miércoles a las 7 de la noche por esta misma página.
alguno Jorge Antonio López también. Te bendecimos mucho, Jorge Antonio, en el nombre de Jesús, Señor nuestro, y que la palabra siga abundando en tu espíritu. Karen Ríos también, bienvenida, que se hayan sumado a nosotros, son invitados y nos llena de alegría muy particular de que estemos compartiendo esta palabra y esté siendo sembrada en buena tierra. Bien, amados, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos despedimos y los bendecimos. Y nos vemos el próximo día martes. Amén, amén, amén.